Ya, muy bien. Buenas tardes a todos. Un gusto poder ver a tantas personas conectadas que puedan escuchar la palabra del Señor. Un gusto también para nosotros que nos pueda acompañar en esta tarde, que pueda darse un tiempo para poder oír la palabra. Por lo tanto, en esta tarde les quiero hablar acerca de un encuentro de un hombre con Jesús. Un encuentro que cambió su vida para siempre. Un encuentro que fue relatado en 13 evangelios. En este caso vamos a ir al Evangelio de Lucas, ¿bien? Así que, por mientras, buscan Lucas, capítulo 8, versículo 26, ¿bien? Les cuento un poco que esta historia ocurre después de un tremendo milagro que nuestro Señor hace cuando calma la tempestad, va cruzando el mar de Galilea y van a la ribera opuesta de este mar y llegan a la tierra de los Gadarenos. Bien, ya me imagino que hay algunos que ya saben de qué historia voy a hablar, y es acerca de este endemoniado Gadareno. Bien, así que Lucas, capítulo 8, versículo 26. Lo importante, como siempre, ¿cierto?, es destacar el personaje principal, que es nuestro Señor. Por lo tanto, hoy vamos a ir viendo, ¿cierto?, qué es lo importante dentro de este pasaje, y de esta forma también poder llegar al punto central, que es el Evangelio. Así que dice así el versículo 26. Y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas, era impedido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo: ¿Cómo te llamas? Y le dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él, y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en ellos, y les dio permiso. Y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron, y yendo dieron aviso en la ciudad y por los campos, y salieron a ver lo que había sucedido, y vinieron a Jesús, y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Hasta acá vamos a leer en esta primera parte. Si se dan cuenta, hay un cambio radical. Hay un estado inicial y un estado posterior al encuentro con el Señor Jesucristo. ¿Bien? Por lo tanto, este hombre se nos muestra de que el Señor, al llegar a esta ciudad, este endemoniado estaba hace mucho tiempo en este estado, ¿bien? Un hombre que no estaba dentro de sus cabales, un hombre que estaba fuera de sí, que no podía controlarse, ¿bien? Se le ve solo, no tenía familia, no tenía amigos ni nadie cercano, solo él y los demonios que habitaban dentro de él. Por lo tanto, ¿qué es lo que pasaba con este hombre? No estaba vestido, no moraba en casa, sino que moraba en los sepulcros, o como dice otras versiones, en los cementerios, ¿bien? Un lugar donde hay silencio, donde está todo en oscuridad, donde hay muerte, ¿bien? Y por supuesto, este hombre se sentía cómodo allí. Entonces, él, al ver a Jesús, ¿bien?, lanza un gran grito y lo primero que puede hacer es postrarse a sus pies. Hay algo en él, ¿bien? Y estos demonios reconocen a quién es el que está parado frente a ellos. No es un hombre cualquiera, no es un hombre a quien uno pueda pasar desapercibido cuando se encuentra con él, ¿bien? Muchos de los que estamos acá hemos tenido un encuentro con él. Hemos pasado momentos en nuestras vidas donde nos hemos acercado, pero también es el Señor quien es el que se acerca
Él es el que se acerca, Él es el que vino a este mundo para buscar y salvar lo que se había perdido, dice así su palabra. Él es el que da la iniciativa. Bien, Dios es el que ama este mundo, Dios es el que envía a su Hijo unigénito a este mundo. El Señor va a la tierra de los Gadarenos y va para poder encontrarse con este hombre. Un hombre que estaba necesitado, un hombre que no estaba viviendo, ¿cierto? No estaba viviendo cómodamente, estaba lejos de todo, sufriendo. Bien, entonces el Señor, aquí los demonios le reconocen y le dicen: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Reconocen quién es, porque claro, Él es el Hijo de Dios, Él es quien vino para poder rescatar, para poder salvar. Y lo que quiero acá resaltar es la condición de este hombre. Este es un hombre que no estaba en sus cabales y sobre todo estaba solo. El pecado también te aleja de Dios, te aparta de Dios. El pecado hace de que uno, por más obras que pueda hacer, Dios no las acepte, porque están manchadas, ¿bien? El pecado hace que nosotros vaguemos por este mundo, viviendo según nuestras propias costumbres, según lo que nosotros podamos considerar correcto, pero sobre todo nos hace alejarnos cada vez más de Dios. Y la palabra del Señor dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Este hombre estaba destituido de la gloria de Dios. Este hombre estaba lejos de lo que podía ser sano. Bien, tenemos que pensar que este hombre vivía en los cementerios, estaba sucio. En otros evangelios se nos muestra que estaba encadenado, que muchas veces lo habían intentado eh, encadenar, ya que no podía controlarse a sí mismo. Bien, y al contrario de poder quedarse en un lugar, se apartaba para irse a los desiertos. Por lo tanto, la condición de este hombre dejaba bastante que desear. Y se nos muestra también que la condición del pecador es muy similar a esto: alejado de Dios, completamente atrapado por el pecado. El pecado hace que nos equivoquemos, que erremos, que comencemos a generar una deuda impagable ante Dios. Va a llegar un momento que esa deuda debe ser pagada. Bien, y este hombre, si continuaba en este estado, si el Señor no hubiese llegado a su vida, si este endemoniado hubiese continuado yendo al desierto, viviendo en este mismo estado, continuar atado, lo más probable es que estos demonios lo hubiesen matado. Y por supuesto, no hubiese ido al cielo. Al contrario, sus pecados no estaban perdonados, sus pecados seguían sin pagar. Por lo tanto, el único destino que quedaba para él era ir a condenación. Por lo tanto, el destino de este hombre no estaba, ¿cierto?, yendo por un buen camino. Al contrario. Pero aquí llega Jesús. Llega Jesús a su vida. Llega nuestro Salvador a la vida de este hombre. Y aquí se produce un encuentro. ¿Cómo el Señor es que lo ayuda? Podemos ver acá dentro del pasaje que el Señor tiene autoridad sobre estos demonios. Bien, ellos sí reconocen quién es, le piden permiso para ir a un hato de cerdos, a los cuales les da permiso. Los demonios salen de este hombre y se produce un cambio que muestra en evidencia qué es lo que ocurrió en su vida. Así como también se nos dice: por sus frutos los conoceréis. Bien, podemos ver un cambio de una persona que ha creído en Cristo. Podemos ver, ¿cierto?, un cambio por una persona que ha tenido un encuentro con Jesús. Bien, y no un encuentro pasivo, sino un encuentro activo, donde su vida se ha visto transformada por medio del poder de Dios. Acá no podemos, ¿cierto?, decir que este hombre cambió por sí mismo, sino que hubo una ayuda externa, y esa ayuda externa provino de Dios mismo. Fue Dios quien sacó, ¿cierto?, nuestro Salvador, quien sacó a esos demonios de este cuerpo. Así también, nuestro Señor es aquel que limpia los pecados de aquel
o de los pecadores. Bien, proviene de Dios el poder para poder salvar, no proviene de nosotros. Este hombre no podía hacer absolutamente nada para poder limpiar su condición. Por lo tanto, el pecador tampoco. No puede limpiar su condición, por más que quiera hacer buenas obras. No son aceptables ante Dios. Pero ¿qué es lo que realmente hace que el Señor Jesucristo pueda ayudarlo? ¿Qué es lo que realmente hace que nuestro Salvador pueda ponerse en el lugar de este hombre? Y eso lo vamos a ver un tiempo después, ya llegando siempre al final de los evangelios. Y es que nuestro Señor toma el lugar de este hombre en un punto específico de la historia. El Señor toma el lugar de este hombre en la cruz del Calvario. ¿De qué forma? Porque acá la condición de este hombre era que no vestía ropa, ni moraba en casa, porque a nuestro Señor lo desnudaron en la cruz. Le quitaron sus ropas fueron repartidas y echaron suerte sobre ellas, así como también fue profetizado. Repartieron sus ropas, le quitaron sus ropas, lo clavaron a una cruz. Fue completamente inmovilizado. Y vamos viendo cómo va tomando el lugar de este hombre. Sí, él vino a este mundo y no tenía dónde recostar su cabeza. Vino a un mundo caído, vino a un mundo perdido, vino a un mundo donde solo reina la oscuridad, un mundo donde los hombres prefirieron más las tinieblas que la luz. Y de esta forma, nuestro Señor, aún así viendo la condición de este mundo, nos dice un versículo, que Dios amó al mundo. Dios amó al mundo y envió a su Hijo unigénito. El Señor fue quien envió a nuestro Salvador a un mundo caído, a un mundo lleno de muerte. Y este hombre también vivía en los sepulcros. Y así, nuestro Señor comienza a tomar el lugar de este hombre en la cruz del Calvario. Y así también, recuerden, este hombre también simboliza cuál es la condición del pecador. ¿Cuál es la condición del pecador? Uno que está gobernado por el pecado. Uno que está gobernado por la carne, por las, todos los placeres que nos pueda brindar, ¿cierto?, este cuerpo. Sí. Y así el Señor toma también nuestro lugar. Si se dan cuenta, se va aplicando. Por lo tanto, si no has creído en Cristo como tu Salvador, estimado, el Señor toma tu lugar también allí en la cruz. El Señor va a la cruz para poder cargar con tus pecados, con mis pecados. El Señor va a la cruz para poder limpiar tus pecados y poder limpiar mis pecados. Y por supuesto lo hace porque nosotros lo merecíamos. Para nada. De hecho, podemos pensar y decir, ya bien, el endemoniado tenía algún mérito para poder ser limpiado. ¿Hizo algo para poder ser limpiado? Podemos ver desde el versículo 26 hasta el 39, leímos hasta el 35, pero si ustedes se ponen a buscar, ¿hay algo que el endemoniado haya hecho para poder merecer ser limpiado? La verdad es que nada. ¿Qué hemos hecho nosotros para poder merecer ser limpios? Podemos decir, sí, hemos hecho obras tal vez asistimos muchas veces a una iglesia, pero eso no salva. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues el don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, nos dice Efesios 2, no por obras. Y esto es por medio de la fe, pero sobre todo, la salvación es por gracia. La salvación proviene de Dios y Dios la da a todo aquel que la pida. Y este hombre no merecía ser salvado, este hombre no merecía ser limpiado, pero aún así el Señor se apiadó de él. En esta tarde hay compasión, hay piedad, hay misericordia hacia todo aquel que pida ayuda a nuestro Dios.
La condición del pecador es como es la de este hombre, alejado de Dios, solo y rumbo a condenación, rumbo a la condenación eterna. Y lamentablemente muchos van por este camino ancho, un camino espacioso, donde muchos van por ella, pensando que hacen bien las cosas, pero olvidando que necesitan ser salvos. Por lo tanto, estimados, recuerden la condición en la que están. ¿Hay pecado sin perdonar? Sí, en el caso de que no hayas creído en Cristo como tu Salvador. Si no has hecho ese paso, lamentablemente, a la luz de las Escrituras, se nos dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La condición del pecador es estar destituido de la gloria de Dios. Pero lo hermoso es que el Señor, para poder rescatarte a ti, poder rescatarme a mí, va a la cruz de forma voluntaria. Va a la cruz para poder tomar tu lugar, mi lugar. Va a la cruz para poder cargar sobre él el castigo de nuestra paz, así como lo dice el profeta Isaías. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. El castigo de nuestra paz, la ira santa de Dios cae sobre él para poder limpiarnos, para poder rescatarnos. Y la buena noticia es que esta puerta está abierta. La salvación está disponible para todo aquel que quiera acceder a ella. ¿Y sabes qué es lo mejor? La salvación es un regalo. No la merecemos, para nada, pero aún así Dios está dispuesto a entregarla. ¿Qué es lo que debes hacer? Arrepentirte de tus pecados, pero sobre todo reconocer que tienes una condición de pecado. Reconocer que tus pecados te están llevando a condenación, que tu camino actual, lejos de Dios, te está llevando lejos de Él, te está llevando a la condenación. Si reconoces esa condición, es bueno que puedas pensar, bien, ¿y ahora qué hago? Arrepentirte de tus pecados, poder acercarte a Él y dejar que Dios actúe. Deja que Dios actúe. Abre tu corazón y deja que Dios entre y actúe, porque este hombre fue completamente transformado cuando tuvo un encuentro con Dios. Antes le vemos desvestido y ahora le vemos vestido. Antes le vemos gritando, fuera de sí, ahora le vemos sentado en su cabal juicio, como dice el versículo 35. Vestido, sentado en su cabal juicio. ¿Y sabes qué? La salvación es exactamente eso. Dios nos provee de un Salvador que quita nuestras ropas sucias y nos pasa sus ropas para poder vestirnos. Nos pasa su justicia, nos pasa su salvación para poder ser aceptos ante Dios. Eso es lo que hace Él y no lo merecemos. No podemos hacer nada para poder contrarrestar lo que el Señor hizo allí en la cruz. Ninguna obra se compara a lo que Cristo hizo allí en la cruz del Calvario. ¿Y qué es lo mejor? Que Él también exclamó, pero no fuera de sí. Sí, Cristo también gritó en la cruz, pero no fuera de sí, sino que estaba completamente seguro de lo que estaba haciendo. Y estaba completamente seguro de lo que estaba gritando. ¿Y qué fue lo que gritó? Consumado es. Ahora y para siempre. Ya está todo hecho. Ya está todo pagado. Lo único que tienes que hacer es aceptar a Cristo. Lo único que tienes que hacer es aceptar la salvación. Nada más. Consumado es. Ahora y para siempre. Y posteriormente entrega su vida. Es sepultado. Y al tercer día resucitó de entre los muertos conforme a las Escrituras. Porque sí,
Él vive y Él reina. Él está en el cielo, sentado a la diestra del Padre, esperando que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Sí, Él es Cristo. Él es de quien los demonios sí están temblando. Un ser poderoso, Dios poderoso, la imagen del Padre. Él es Cristo. Él es nuestro Salvador. Por lo tanto, lo único que debes hacer es creer. Lo único que tienes que hacer es confiar. Absolutamente nada más. Todo está hecho. No hay nada más que agregar. Consumado es ahora y para siempre. Por lo tanto, si tienes un encuentro con Dios, por supuesto vas a cambiar. Tu vida va a cambiar, tu eternidad va a cambiar. La vida de este hombre cambió completamente. ¿Por qué? Porque tuvo un encuentro con la persona correcta. Y la persona correcta es Cristo. La persona correcta es el Señor Jesucristo. Y sí, ya está vestido en su cabal juicio y por supuesto después el Señor le encomienda que cuente todas las grandes cosas que Dios ha hecho con él. Y se ve, por supuesto, todo el fruto de esa predicación en Decápolis, esparciéndose la palabra, donde ya en los hechos se ve un tremendo trabajo que este hombre fue capaz de hacer. Por lo tanto, sí, hay propósitos. Dios obra, Dios es el que da la salvación, no somos nosotros. Y vuelvo a insistir en esa misma idea. No depende de ti, ya todo está hecho. Dios lo hizo todo. Cristo lo consumó. Y ahora solo debes creer. Arrepiéntete de tus pecados. Cree en el Señor Jesucristo y te aseguro a la luz de las Escrituras que serás salvo. Que el Señor bendiga su palabra en esta primera parte. Hola, buenas noches a todas, a todos, a nuestros hermanos y también invitados, amigos que están escuchando la exposición del Evangelio. Yo quiero eh, que pensemos por un momento en una pregunta, de eso se va a tratar el tiempo del que dispongo. ¿Por qué murió Jesús? ¿Tuvo algún propósito la muerte de Jesús? Esa es la cuestión que quiero poner acá en la mente de quienes nos están escuchando, a la luz de lo que el mismo Señor Jesús expresó que era el propósito de su muerte. Y esto aparece en el Evangelio de Marcos. En el Evangelio de Marcos voy a leer apenas 3 versículos y me quiero centrar específicamente en uno que está en el capítulo 10 del Evangelio de Marcos. Marcos, el capítulo 10, vamos a leer desde el verso 42 en adelante. Del verso 42 al 45 dice: Mas Jesús, llamándolos, a sus discípulos, les dijo: Sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ella potestad. Pero no será así entre vosotros, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Quiero volver a leer el versículo 45 porque allí nos vamos a enfocar en particular en este mensaje, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Yo quiero que pensemos en algún momento respecto a nuestra propia muerte, en mi muerte, en su propia muerte. Uno sabe, y es de las primeras cosas que la vida se encarga de hacerle saber, que todos nosotros vamos a morir. De hecho, no sabemos si vamos a estar despiertos mañana, muchas veces no sabemos, tenemos dudas respecto a nuestros trabajos, a nuestra condición de salud, sobre el tiempo, sobre el resultado de algunos deportes. Estamos llenos de incertidumbre en el mundo. En el mundo vivimos bajo una constante incertidumbre. Sin embargo, la única cosa de la que estamos seguros todos, chicos y grandes, ricos y pobres, de izquierda a de derecha, gente muy inteligente y gente muy ignorante, todos, lo único que tenemos seguro es que todos vamos a morir. Sin embargo,
Piense por lo siguiente: aunque todos sabemos que vamos efectivamente a morir, no todos sabemos ni cuándo ni cómo, pero sí sabemos que vamos a morir. Pero además de eso, hay otra pregunta: es que incluso con la seguridad de que todos nosotros sabemos que vamos a morir, ninguno de nosotros podría afirmar que sabemos si nuestra muerte va a tener algún tipo de propósito. No sé si alguna vez usted se ha preguntado respecto a sí mismo si su muerte, usted ya sabe que va a morir, yo sé que voy a morir en algún momento, va a tener algún tipo de propósito, va a tener algún tipo de significado. Esa es la cuestión clave acá. Todas las personas mueren, pero todas las personas mueren con un propósito, y ahí claramente uno podría afirmar muy enfáticamente que no, aun cuando todas las personas mueren, no todas las personas mueren con un propósito. Incluso aquellas personas que uno pudiese decir su muerte tuvo un propósito, por ejemplo, piense en alguna persona que rescata a un niño de un incendio, un bombero muy valiente, muy heroico, que rescata a un niño de un incendio, una familia de un incendio y muere él, pero salva a otro, todas las personas coincidiríamos en que su vida efectivamente tuvo un propósito, su muerte tuvo un propósito, él entregó su vida para salvar a otras personas. Sin embargo, si le hubiésemos preguntado a ese bombero, ¿usted está seguro que su vida va a tener un propósito? No podría saberlo. Es el azar, son ciertas condiciones las que terminan incidiendo en que unas personas, la muerte de algunas personas pueda llegar a tener algún propósito y no. Todas las personas mueren, pero no todas las muertes tienen propósito. Incluso aquellas que las tienen, nadie podría asegurar que mi propia muerte va a carecer o va a tener ese tipo de significado y ese tipo de propósito. La muerte del Señor Jesús es diferente, única. ¿Sabe por qué? Porque es el único ser humano que ha pisado esta tierra, el único hombre que ha pisado esta tierra, que ha podido decir de sí mismo no solamente que va a morir, sino que su muerte tiene un propósito antes de llegar a la muerte. Es el único que sabe que toda la realización de su vida tiene su punto culminante en su muerte. Y no es una muerte que lo va a tomar de improviso, no es una muerte que lo va a tomar o causada por el azar, sino que la muerte es el propósito fundamental de su existencia en este mundo y es una muerte llena de significado y llena de propósito. Es la única persona, insistiría, que está en este mundo que ha podido decir antes de llegar a ese momento que su muerte va a estar llena de propósito y de significado. Y entonces, bueno, ¿cuál es este propósito? Y esa es la razón que me gustaría que pudiésemos examinar a la luz de este pasaje, que parece muy pequeño, pero que encierra, me parece, muchas ideas muy, muy interesantes. Lo primero es que este versículo se enfoca en un contexto particular. El Señor va de camino hacia Jerusalén, va de camino hacia Jerusalén ya en las últimas semanas de su vida. Y él va de camino a Jerusalén y él sabe que va a morir. Él sabe que va a morir y sabe que va a morir de una manera cruel. Él sabe que lo que está en el horizonte de Jerusalén es la cruz y aún así él decide ir hacia Jerusalén. Y se lo comunica a su círculo más cercano y su círculo más cercano, en lugar de reaccionar como cabría esperar que hubiesen reaccionado, se ponen a discutir respecto a quién va a tener cuando el Señor haya muerto, el mejor sitio cuando él esté reinando en la gloria. Es una disputa un poco pequeña, un poco eh, sorprendente que las personas que han estado durante 3 años con Jesús tengan este tipo de disputas de niño. ¿Quién va a ser más importante que el otro? Y el Señor comienza a explicar por qué su vida y su muerte son tan diferentes a nuestras capacidades mentales. Lo primero que les dice, miren, ustedes piensan de esa manera porque ustedes piensan que yo como persona importante, ustedes piensan que la persona más importante, porque esos son sus modelos que ustedes están mirando, son las que se comportan de cierta manera altanera
arrogante, despótica con las personas. Es como cuando un jefe le gusta ser jefe y para enfatizar que es diferente a sus subordinados, los trata mal. Así funcionan los líderes del mundo, dice el Señor Jesús. Me gusta mucho la nueva traducción viviente, como lo dice, los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo con prepotencia y los funcionarios hacen alarde de su autoridad frente a los súbditos. Las personas importantes de este mundo tratan a las personas inferiores con desdén, con prepotencia, con altanería, con arrogancia, con orgullo, que se note que son inferiores. Ese es el modelo que tenían los discípulos. Y el Señor Jesús les va a traer una lección transformadora de sus valores y sus jerarquías. Es decir, entre ustedes no puede ser de esa manera. El ideal cristiano no podría estar más alejado de este tipo de trato respecto al otro. Entre ustedes, dice, entre ustedes, el más importante es el más pequeño. El más importante no es el que es servido por los demás, sino el que sirve a los demás. Esa es la explicación de los versículos 43 y 44. El más importante al interior de los discípulos de Jesús no es el que recibe más loas, no es el que recibe más servicio de los otros, tal como funciona en el mundo, dice, sino el que más se esfuerza por servir de manera humilde, de buen corazón, a los demás. ¿Y por qué esto es así? Y aquí llegamos al corazón de este mensaje. Por el mismo ejemplo que ha puesto y que va a poner de manera sublime el Señor Jesús. Dice lo siguiente: la explicación de por qué esto funciona así me parece que condensa algunos elementos claves y fundamentales del mensaje del Evangelio. Anteriormente, en este pasaje que estamos examinando, el Señor les había contado que Él iba a morir en Jerusalén, que el Señor al viajar hacia Jerusalén iba a enfrentar el momento de su muerte. Pero hasta ese momento, en el Evangelio de Marcos, nunca les ha explicado a sus discípulos el por qué, cuál es la razón, cuál es el propósito de su muerte. El versículo 45 contiene la explicación y donde el Señor vuelve explícita, la razón de su propia muerte. Por eso es tan importante el versículo 45. El Señor dice, no es que voy a tener algún tipo de accidente, es que yo tengo algún tipo de enfermedad terminal o tengo una enfermedad de base y ya. No, ninguna de esas razones es el propósito de la muerte del Señor Jesús. Mire el propósito de la muerte del Señor Jesús explicado por sus propios labios. Cada palabra que aparece en el versículo 45, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos, es una condensación del Evangelio que me vale la pena ir examinando casi palabra por palabra o línea por línea. Lo primero que llamaría la atención es la idea de Hijo del Hombre. Hijo del Hombre a nosotros no nos dice nada, pero para el mundo judío de la época tiene dos acepciones que son sumamente interesantes y ambas están profundamente unidas. Hijo de hombre tiene que ver con un título mesiánico, por ejemplo, que proviene del libro de Daniel en particular, y también en Ezequiel, hijo de hombre tiene la connotación de alguien que comparte la naturaleza humana. Y esta dimensión, esta doble dimensión, nadie la puede expresar mejor que el mismo Señor Jesús. Él es Dios, pero hecho hombre. Comparte nuestros rasgos humanos. De hecho, para morir, el Señor Jesús tiene que encarnarse. Si Él vino a este mundo para morir. Esta es una de las cuestiones más fundamentales de la encarnación del Señor Jesús. Pero no es cualquier persona. El Señor Jesús, como hijo de hombre, es un título mesiánico. Es el ungido. Es el Cristo. Es una persona muy importante. Es tan importante el título de Mesías para los judíos que si uno continúa leyendo un par de versículos después, uno tiene la entrada triunfal en Jerusalén. Y esto es lo siguiente. Probablemente todos nosotros hemos visto en algún momento en la celebración, más bien de la religión popular,
en Semana Santa, la idea de Domingo de Ramos es como recibir de manera muy humilde al rey que va entrando en la ciudad. Eso es lo que se esperaría de un Mesías. El Hijo del Hombre, dice el Señor Jesús, este Mesías que está encarnado, no vino para ser servido, sino para servir. Esta es la primera cosa que nos debería sorprender, porque el Hijo del Hombre, insistiría, es un título mesiánico que revela importancia para el mundo judío, un libertador, algún tipo de líder político y militar que derrotaría a los romanos. En ese momento el pueblo de Israel estaba bajo el Imperio Romano. El Imperio Romano en ese momento estaba en el momento máximo de su poderío y su extensión territorial. Entonces era una suerte de colonia del Imperio Romano, y los judíos de la época pensaban que el Mesías, cuando llegase, los iba a libertar como un jefe militar, un caudillo militar que iba a entrar y iba a derrocar a los romanos. Alguien muy importante, alguien poderoso que exaltaría su propia nación y alguien que vendría a ser servido con toda pompa y majestad. Por eso la entrada del Señor Jesús en Jerusalén parece corresponder a esos sentimientos. Viene el Mesías, y si viene el Mesías hay que recibirlo con toda pompa, con toda circunstancia. Pero el Señor dice que para ser el Mesías, o él como ungido, no viene para ser servido, no viene para recibir las alabanzas, aun cuando él la merezca. Digamos, si hay una persona, si hay alguien en todo el universo que merece la alabanza, que brote espontánea de nuestros corazones y de nuestros labios, es el Señor Jesús. Pero él dice la razón de que él haya venido a este mundo no es para ser servido. Nadie merece más ser servido que el Señor Jesús, pero él aclara diciendo, yo no he venido para ser servido, sino para servir. Y servir acá tiene una connotación, y quiero que lo entendamos, mucho más potente y mucho más profundo de lo que nosotros podríamos creer. Servir no es ayudar, no sé, yo ayudo a poner la mesa, yo ayudo a lavar la loza, no es ese tipo de servicio. Está bien que uno ayude y colabore en las tareas domésticas y ayude a las personas a hacer un montón de cosas, pero no se trata de servir. Servir en ese sentido. Servir acá el Señor lo vincula con una tarea o con una misión, o pone un rasero, pone un parámetro, pone un nivel de servicio que deja todas nuestras escalas pequeñas. Dice, sino para servir y para dar mi vida. Eso es lo que dice. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida. El servicio más extremo en favor de otro es poner su vida en beneficio de otro. Ese es el nivel que está planteando el Señor del servicio del otro. Cuando uno sirve a otro, uno busca el bienestar de otro. Tan simple como eso. Sin embargo, el Señor Jesús dice, mi servicio hacia ustedes va a ser de tal magnitud que yo voy a estar dispuesto a dar mi vida por ustedes. Mi servicio incluye el ofrendar y poner mi vida en servicio y en beneficio de ustedes. El Señor Jesús en otro evangelio, en el Evangelio de Juan, va a afirmar que no hay mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Uno por sus amigos puede hacer muchas cosas, pero hay un extremo de amor desplegado por un amigo cuando uno es capaz de dar su vida en amor por ellos. El Señor dice, miren, yo los amo de tal punto, los amo a tal extremo, que estoy dispuesto a dar mi vida en beneficio de ustedes. Si mi vida tiene un propósito, es ofrendarla en beneficio de ustedes. Y aquí vamos llegando, al corazón mismo del Evangelio, donde el mismo Señor Jesús responde a la pregunta sobre las razones de su muerte. El Señor Jesús, por supuesto, sabía que iba a enfrentar la muerte, no lo pilló nunca de improviso. El Señor Jesús sabía que su misión iba a culminar en el Calvario, y aún así decidió seguir adelante. Y así como la muerte no lo pilló de improviso, tampoco tuvo que inventarle un propósito a esa muerte. El Señor sabía que su muerte ya tenía prefijado un propósito, una función, una misión, un valor.
Y ese valor era el ser el precio, un precio adecuado a pagar en beneficio de otro. Por eso dice, si continuamos leyendo este versículo, insistiría, cada frase, cada palabra, cada línea va desplegando riquezas y profundidades del Evangelio. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, aunque debería ser servido, sino para servir. Y servir de tal manera, o de tal magnitud, o con tal intensidad, que es capaz de dar su vida en rescate. Dar la vida en rescate. He ahí el propósito de su muerte. Si volvemos a preguntar, a formular la pregunta con la que iniciábamos este mensaje, ahora podríamos estar en condiciones de responderla. ¿Por qué murió Jesús? ¿Por qué la cruz? ¿Cuál es el sentido de la cruz? ¿Cuál es el sentido de la muerte del Señor Jesús en la cruz? ¿Era necesaria la cruz? Por supuesto que es necesario, dice el Señor Jesús, porque mi muerte supone el rescate. Yo pongo mi vida por ustedes en rescate. Y el término rescate es sumamente fuerte. Es sumamente fuerte. Tiene diversas acepciones o sentidos, tanto en el mundo del Antiguo Testamento como en la cultura griega que dominaba la época del Señor Jesús. La palabra rescate a veces se utilizaba como una indemnización por daños y perjuicios respecto a lesiones graves de alguien, y especialmente para representar o graficar el valor por la compra y liberación posterior de una persona esclavizada. La compra para pagar la liberación de un esclavo o de un prisionero. Eso es rescate. Si el Señor dice, mi muerte tiene un propósito y es entregar mi vida por rescate por ustedes, eso nos lleva a toda una relectura de nuestras vidas. ¿Sabe por qué? Porque ante los ojos del Señor Jesús, nosotros no somos libres, nosotros somos prisioneros y somos esclavos. Lo peor que le podría pasar a un esclavo y a un prisionero es imaginar que sigue siendo libre, es imaginar que tiene poder para él mismo realizar su propia liberación, no reconocer su propia impotencia. Sería el peor espejismo, la peor ilusión, el peor engaño, que un prisionero, que un esclavo no reconozca su propia impotencia para emanciparse, para liberarse. Nuestro hermano Alexander nos hablaba del endemoniado. Y lo engrillaban y lo ataban con cadenas, y él, por más que quería, por sus propias fuerzas, por su propio medio, era incapaz de liberarse de esa fuerza sobrenatural y demoníaca que lo dominaba. Él jamás hacía lo que quería. No podía hacer lo que quería. Él no escogió ese tipo de vida. Estaba sometido a ese tipo de vida por la condición en la que estaba antes de que el Señor Jesús lo liberase. Y nosotros, ¿sabe qué? A la luz del Evangelio no somos muy diferentes al endemoniado gadareno. Tal vez con menos espectacularidad usted pueda pensar que es libre, pero en realidad usted no es libre. Usted cree hacer su voluntad, pero en realidad no cree hacer su voluntad. Lo que hace su voluntad es el pecado actuando a través de usted. Y usted piensa que puede hacer un conjunto de buenas obras o que puede pagar su propia libertad, y no puede pagar su propia libertad. No puede dar el precio necesario y exigido por Dios para rescatarse del pecado. El pecado lo tiene sometido. El pecado es como un tirano que lo tiene sometido bajo su imperio. Usted no es capaz, no tiene los medios, no tiene la capacidad. Yo no tengo los medios, yo no tengo la capacidad para liberarme ni para liberarlo. El único que tiene la capacidad, el poder y los medios para pagar el precio requerido, para emanciparlo, para liberarlo, es el Señor Jesús. Y ahí está la razón entonces de su muerte. Si el Señor Jesús vino a este mundo para servir y servirnos de tal manera que encontró que la manera más profunda y radical muestra de servicio por el otro era morir y estar dispuesto a llegar a la cruz, es porque entendió que la cruz significaba pagar el precio de rescate. Usted necesita ser rescatado, yo necesito ser rescatado. Y la buena noticia, porque eso significa evangelio, es que alguien pagó el precio del rescate, alguien pagó lo que usted ni yo podíamos pagar.
Y mientras no reconozcamos nuestra condición de esclavos, de personas incapaces e impotentes de pagar por nuestra propia liberación y nuestra propia salvación, vamos a intentar pensar que la muerte del Señor Jesús es un azar de la historia y que no tiene ningún sentido más allá del propio cese de su vida. Y la última palabrita es muy interesante del versículo 45. El Hijo del Hombre, ya lo hemos explicado, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Esto es muy interesante. ¿Sabe por qué? Porque esta expresión tiene una doble connotación. Potencialmente, el precio del rescate pagado por el Señor Jesús, su muerte es tan valiosa, su sangre es tan valiosa. El apóstol Pedro va a decir en otro pasaje, nuestras mejores cosas, oro y plata, son corruptibles, son cosas desechables frente al enorme valor de la sangre del Señor Jesús. Ese enorme precio por el rescate potencialmente les sirve a todos. Pero la profunda ironía, y esta es la profunda ironía de la respuesta humana frente al sacrificio y la muerte del Señor Jesús, es que no todos la aceptan. El Señor dice, no puso su vida en rescate por todos, por supuesto todos estamos incluidos, sino por muchos, dentro de todos los potenciales personas que podrían decir, sí Señor, yo soy un pobre pecador que necesita ser rescatado, que reconozco el enorme valor de tu sacrificio en la cruz por mi redención, libérame y sálvame. En lugar de decir eso, las personas siguen de largo, no atienden el mensaje de salvación, no escuchan el evangelio, no les importa. Muchos, no todos. Y nosotros queremos que en esta tarde, noche, usted sea parte de los muchos. Usted puede seguir toda su vida pensando que el sacrificio del Señor Jesús por obra de magia ya lo salvó. Pero el Señor dice que la obra de su rescate tiene valor si solo si usted la acepta. Piensa en lo siguiente, usted puede ir a un mercado de esclavos, como pasaba en el mundo antiguo, y decir, yo quiero liberarte a ti. Y el esclavo dice, no, ¿sabe qué? No me gusta mi vida acá. O el endemoniado del cual habíamos hablado nuestro hermano hace unos minutos. No, yo estoy perfectamente así, lastimándome, viviendo en los sepulcros, desnudo. Me encanta esa vida, así que no necesito... Y las personas funcionan así. Y las personas funcionan así. El rescate del Señor es por muchos. No se engañe pensando que automáticamente usted está dentro de todos, porque la Biblia acota que muchos son los salvados, no todos. Todos potencialmente pueden ser salvados por la obra del Señor Jesús. Pero eso requiere una respuesta activa y positiva de su parte. El Señor Jesús, y con esto voy cerrando, amiga y amigo, su muerte tuvo un propósito. El propósito es dar su vida en rescate por ti y por mí. Pero ese precio requiere una respuesta activa de nuestra parte. El precio por muchos, no todos, muchos. Muchos son aquellos que han aceptado con fe y convicción y humildad la necesidad de ese rescate que efectuó el Señor Jesús en la cruz del Calvario una vez y para siempre. Que el Señor pueda bendecir su palabra en nuestros corazones.